Bien, y hace algunos instantes, Alan García, líder aprista, estuvo en RPP y brindó declaraciones a la prensa. Se las presentamos en diferido. ¿Que nos podría contar qué temas han tratado? Y se hablaba de que se estaba tratando sobre una agenda común entre el APA y Perú posible. No, yo creo que el ministro Solari, si tiene a bien, informará sobre eso, pero fue un encuentro ocasional. Y naturalmente aprovechar de relaciones de amistad para conversar de algunos temas, pero no era un encuentro político formal, sino un encuentro ocasional. ¿En qué momento? ¿En qué día? ¿En qué lugar? Un encuentro ocasional que, si el primer ministro decide, podrá informar a ustedes. ¿No se ha hablado de temas de una supuesta alianza entre el gobierno central y No, en esa ocasión aproveché para reactivar o para proponer nuevamente lo que he dicho en el discurso del Día de la Fraternidad aprista, la necesidad de relanzar el acuerdo nacional sobre algunos temas concretos. Y mi convicción de que el diálogo, a pesar de las dificultades, es la mejor manera de llegar a buenas soluciones en muchos temas. ¿Hubo diferencias en esa conversación? Porque él había manifestado que el acuerdo nacional está caminando como locomotora, había dicho, ¿no? Está echando humo. Si el acuerdo nacional camina como locomotora, ocurriría eso. No, a veces se malinterpretan los temas. Dije en una ocasión que era necesario relanzar el acuerdo nacional, haciendo que tratara algunos temas concretos que interesan a la población, como la renta básica, que concerniendo a millones de peruanos, sí es un tema que puede ser tratado por los actores políticos del Perú, como la reforma del Poder Judicial o la reestructuración de la Policía Nacional. Pero algunas personas, yo diré, con la sensibilidad a flor de piel, dijeron que eso significaba hablar mal del Acuerdo Nacional. No, el Acuerdo Nacional en su primer capítulo, en su primer periodo, ha cumplido un rol positivo, ha señalado grandes lineamientos y grandes metas, pero creo que puede ingresar a un segundo capítulo de mayor precisión. Este es un tema en el que insisto y creo que le haría mucho bien a nuestra patria, ahora que en el mes de febrero han surgido nuevamente temas que por no haberse tratado en la oportunidad de vida, es decir, al comenzar el gobierno, resultan explotando en estos momentos. Por ejemplo, el tema de la agricultura, en términos generales. Hoy día usted conoce el tema de los cocaleros, mañana será el tema de los azucareros, que están en una situación dramática, y los algodoneros. Si hubiéramos impulsado de verdad el Banco Agrario hace 19 meses, si hubiéramos comenzado por dar prioridad a la agricultura, donde está concentrada la mayor miseria económica de nuestra población, en este momento no estaríamos 19 meses después viendo cómo explotan esos temas. Dos, si hubiéramos comenzado a tratar las tarifas públicas el primer día del gobierno, en este momento no tendríamos esta marcha de idas y venidas y esta confusión que actualmente existe respecto a si de verdad va a haber o no va a haber una reducción en las tarifas telefónicas. Y así como en las tarifas telefónicas, en el tema de la electricidad. Insisto y estoy dispuesto a sustentarlo técnicamente, que si mañana Electroperú convoca una licitación para construir una central de ciclo combinado que utilice el gas que tiene Electroperú de Camisea, podremos en muy breve plazo bajar hasta en 15% las tarifas de cada uno de los hogares del país. Pero agricultura y tarifas públicas han sido un poco dejadas en el tintero 19 meses y tenemos en este momento graves problemas en el mes de febrero, a los que se suman los problemas derivados del aumento del precio petrolero, sin una respuesta como la que nosotros hemos pedido, reducir un porcentaje del impuesto para que eso no se traduzca en aumento de pasajes o aumento de los alimentos. Justamente señalando este último punto, el ministro Energíminas le pidió, digamos, directamente a usted que si usted tenía la fórmula para que se financie, digamos, esta reducción del impuesto selectivo al consumo, diga cómo. ¿Cómo no? ¿De qué manera pues, se podría hacer? Bueno, primero que el señor ministro en alguna ocasión ha dejado entrever que es posible reducir los impuestos a la gasolina. Y aquí se habla de contradicciones al interior del gobierno. El doctor Silva Ruete dice que no es posible, el señor Raúl Díez Canseco, el señor Quijandría han dicho que sí podría ser posible, y no es nuevo, porque el
En el tema de los puertos, por ejemplo, el señor ministro de Transportes dijo que iba a observar la ley y hoy día aparece publicada la ley. Yo pienso que estas contradicciones deben ser superadas por un buen diálogo dentro del gobierno, primero. Pero si el señor Quijandría quiere una explicación simple, yo diría lo siguiente. Nosotros no estamos porque aumente el déficit fiscal, pero ustedes calcularon una cantidad de impuestos provenientes de la venta de gasolina y petróleo. Por el aumento internacional también ha aumentado la cantidad de impuestos que recibe el Estado. Hay que reducir esos impuestos nuevos, inesperados, al nivel donde estaban previstos, y entonces el pueblo no tendrá que empobrecerse para engordar la caja fiscal. Esto es absolutamente claro y comprobable. Los invito a leer las estadísticas que han presentado varios estudiosos, como el señor Campodónico, en el diario La República. Pero en segundo lugar, hay recursos para llenar el déficit fiscal. El primero de ellos es que las empresas públicas tributen. Por alguna razón inexplicable, el Estado ha renunciado a cobrar impuestos a las empresas públicas. 150 millones de impuestos perdonados a las empresas públicas. En segundo lugar, el Estado tiene una enorme cantidad de riqueza, 900 millones de activos financieros. ¿Qué son activos financieros? Cuando un banco amenaza a quebrar, el Estado entrega dinero, da préstamos. Lo cual es injusto, porque a los bancos sí se les da préstamos, pero a los pobres no. Todos estos préstamos que fueron a los bancos quebrados, al Nuevo Mundo, al NBK, al Latino, etcétera, son derechos y activos financieros del Estado, y hay una enorme masa de bienes inmobiliarios de empresas embargadas que forman parte de esos activos financieros. ¿Por qué no se venden de una vez esos activos financieros? ¿Hasta cuándo estamos esperando para que ese dinero vuelva al Estado y llene el déficit fiscal? Pero además, el propio doctor Silva Arruete dijo en una ocasión que se había usado mal la doble depreciación de las grandes empresas y que se habían perdido, eso lo dijo la SUNAT, hasta 300 millones. Es hora de recuperar esos recursos. Con todo esto, impuestos de las empresas públicas, activos financieros, el mal uso de la doble depreciación, podríamos llenar el déficit fiscal si es que en verdad existe, pero además reducir algunos gastos, que no significa reducir los gastos mínimos de funcionamiento del Estado, pero sí evitar otros gastos, desplazamientos, viajes, comitivas, etcétera, que el país recibiría con satisfacción. Se ha publicado un informe de los gastos de los congresistas. En este informe señalan, por ejemplo, que el congresista Luis Alba Castro gasta más de 500.000 soles en mensajería. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que los congresistas deben ahorrar un poco en su... No sé si la cifra es exacta, pero si usted lo recuerda, hace menos de un año, cuando se constituyó la nueva Junta Directiva, me permití sugerir que el presupuesto del Parlamento podría reducirse por lo menos en un tercio, en el 33%, y que el Parlamento seguiría funcionando. Le ruego revisar los diarios y las declaraciones de entonces y verá mi afirmación de que el Congreso, pese a todo, gastaba mucho. Y si algún señor congresista hace uso de un derecho que tiene a enviar mensajes o enviar libros, pues le toca a la Junta Directiva del Congreso y al señor Presidente del Congreso limitar esos gastos. No se puede decir, el Congreso tiene miles de teléfonos celulares y se usan con exceso. Señor, reduzca usted el número de teléfonos celulares del Congreso. El país está pagando mucha gasolina, el país está viendo cómo aumentan los precios de los alimentos y de los medicamentos, pero no se restringen los gastos en muchos otros lugares. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo creo que en un diálogo sereno y civilizado, sin insultarnos ni agredirnos. Doctor García, por favor. Esta semana se han tocado dos temas muy importantes y muy sensibles, por ejemplo, el de las tarifas telefónicas y el de los bucaleros, los agricultores bucaleros de sus casas. Le quiero preguntar a usted, señor Presidente de la República, ¿cómo ha visto el manejo que ha hecho sobre estos dos temas el presidente Alejandro Toledo? He visto que es malo por el retraso que hubo a tocar esos temas. En el tema de la renta básica, el gobierno reacciona porque el Parlamento aprobó una ley. Si no, no se hubiera dicho nada sobre eso. ¿Sí o no? No se hubiera dicho nada durante los 5 años de gobierno si es que el Parlamento no aprueba una ley que eliminaba la renta básica y que ha motivado toda esta discusión.
Pero en esta discusión con retraso que debió comenzar hace 19 meses, ha habido marchas y contramarchas que al final ya no entendemos. Y como lo he dicho hace un momento, prefiero reservarme opinión hasta saber qué dice finalmente el gobierno. Porque hace unas semanas apareció la noticia de que se rebajaba en 30% la renta básica, ustedes lo recuerdan, que se eliminaba el costo de conexión de 1 minuto por cada llamada, y todos dijimos, qué bueno, es un buen comienzo, no será todo lo que queremos, pero comenzó la reducción. Pero se olvidaron debajo de la mesa de decir que se suprimían los 60 minutos gratuitos, y esto es lo que trae incredulidad. Y entonces ahora el señor presidente ha entrado en una, yo diré, una política de titulares periodísticos sobre Telefónica. Yo creo que eso debe ser más firme pero más prudente. Es importante lograr una reducción, naturalmente. Los políticos, quienes no estamos en el gobierno, podemos hacer titulares. Finalmente son nuestros únicos instrumentos de trabajo. Pero el gobierno tiene que cumplir de una manera prudente pero al mismo tiempo firme. He dicho hace unos momentos que la segunda oferta de Telefónica es un paso positivo, pero insuficiente. Pero insuficiente. Falta eliminar los costos de conexión y fundamentalmente falta dar ingreso a otras empresas de telefonía fija que obligarían por competencia a reducir los precios. La mejor forma de reducir los precios es a través de la competencia sana y no de los monopolios. ¿Qué se debe esperar de la tregua de 72 horas que se ha dado en el caso de los cocaleros? Creo que el gobierno tiene que aprovecharla para instaurar un diálogo en el cual no necesariamente se satisfaga todo en ese diálogo, pero se abra un camino progresivo de ayuda y satisfacción. Si el gobierno, señores periodistas y amigos que me escuchan, si el gobierno hubiera puesto en marcha un banco agrario eficaz y activo para las zonas más pobres, como lo exigí en el curso de la campaña, estoy convencido que no tendríamos esta situación ahora. Es el Perú donde la miseria es flagrante y dramática. Es el Perú de la agricultura, el Perú de los Andes, donde el 85%, si no más, de la población vive en miseria absoluta a veces. Es el Perú de las zonas selváticas, el que en este momento está reclamando que ha habido olvido para él. Y no ha habido banco agrario. Yo he sido majadero e insistente en el tema del banco agrario porque sabía que íbamos a llegar a esto. Y lo he dicho en todos mis discursos. La agricultura, donde está la mayor pobreza del país, necesita una atención prioritaria. Pero no me hicieron caso. Entonces, esto que ocurre con los cocaleros se va a repetir con los azucareros. Señores del gobierno, a breve plazo, no porque yo lo quiera, sino porque la situación es insostenible en muchas negociaciones o producciones azucareras. Y finalmente también lo va a hacer con los algodoneros de toda la costa peruana. Usted puede tapar, ocultar muchas cosas por un tiempo, pero no tape el sol con un dedo. La agricultura del Perú está en la miseria en este momento y creo que debemos ir a la búsqueda del tiempo perdido. Esa es una hermosa frase y título de un libro francés, A la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido. Señores del gobierno, vamos a la búsqueda del tiempo perdido en la agricultura para que no estallen temas como los cocaleros y después los azucareros y después los algodoneros. Es por ahí por donde debimos comenzar, porque cada sol invertido en crédito en la agricultura hubiera rebotado en más producción y menos importaciones y en mejor condición de vida para esa gente. Pero ¿no piensa de repente que estas protestas de cocaleros tuvieron o tienen algún fomento, aparte del contexto social, en el narcotráfico que existe en la zona? Pero claro, yo no voy a decir que todo es simplemente ausencia de apoyo, ausencia de crédito agrario. Claro que a río revuelto ganancia de pescadores. Todo el mundo se aprovecha. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que el gobierno, si firmó un contrato, un convenio con los cocaleros en junio del 2002, debió cumplirlo. Y no lo ha cumplido. Lo fundamental es que si el gobierno ya tenía un banco agrario creado hace más de un año, debió ponerlo en marcha en los lugares más pobres, que es donde menos inversión había que hacer en crédito. Lo fundamental es que debió negociarse con más firmeza con los Estados Unidos de América
para que hubiera verdadera inversión de sustitución de los cultivos y de ayuda industrial en esas zonas. Pero si ustedes van a esas zonas, según los informes que nosotros tenemos por los comités partidarios y por los parlamentarios, la cosa no ha cambiado sustantivamente. Esta semana también se ha detenido a un dirigente cocalero, el señor Palomino, que prácticamente se convirtió en un icono para todos los que lo están siguiendo y que de alguna manera está impidiendo que los agricultores ayacuchanos también se peguen a esta tregua que se le ha dado al gobierno. ¿Qué piensa usted sobre la forma en que se lleva a cabo? Que está mal. Que está mal porque no se puede matar al mensajero. Ustedes los periodistas saben bien que a veces la tendencia del mal gobernante es sancionar al diario que trae una mala noticia. Eso se llama matar al mensajero. Y el señor Nelson Palomino es simplemente mensajero de todo ese malestar. Y lo que se ha hecho al mencionar que en sus discursos en quechua son explosivos, es realmente, a mí me parece una exageración. A veces hay declaraciones también en Lima que merecerían ciertas sanciones por explosivas y por incoherentes, pero en el caso, el señor, ustedes recogen, no le dice todo, no me refiero al señor Toledo, pero cuando he recogido explicaciones o informaciones sobre el tema, dicen es porque sus mensajes en radio alienta el tema, empuja a la gente en condición de miseria. Y yo le digo, oiga, solucione la condición de miseria y no mate al mensajero. Salvo que usted me demuestre que el señor Nelson Palomino, si usted lo demuestra, que el señor Nelson Palomino está en acciones bélicas, que está organizando grupos armados, terroristas, narcoterroristas, en ese caso tendría todo el derecho, pero si no lo demuestra, ha incurrido usted en una exageración absoluta. Doctor García, ayer se publicaron unas encuestas de la Universidad de Lima en la que se nota que nuevamente el presidente Alejandro Toledo está bajando, ahora ya está en 29%. Quería saber usted a qué atribuye este descenso de Toledo en las encuestas. Y por otro lado también quería saber qué opina de las declaraciones del presidente que, bueno, primero dijo que lo querían votar de su partido y de ahí señaló que en realidad lo que había hecho era una broma. No puede haber un presidente en broma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se declara. En todo caso será una broma de Alejandro, que tiene todo el derecho a hacerla, pero advirtiendo en ese momento que es una broma. Si él hubiera dicho en ese momento, oiga, voy a bromear, hay algunos compañeros de mi partido que me quieren sacar, lo hubiéramos entendido, pero la verdad que ayer los titulares de los diarios eran dramáticos, porque por un lado decían incendio en el Guayaga y en los cocaleros. Arriba el presidente Bush dice que aumentó la tierra cultivada en droga. Y abajo el presidente Toledo, me quieren sacar miembros de mi partido. Yo entiendo que mucha gente habrá tomado su pasaporte en ese momento. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, el presidente tiene todo el derecho a hacer las bromas y él es un hombre bromista de ordinario, ¿no? Por lo menos en las conversaciones, es costeante, simpático. Yo no oculto mi simpatía personal por Alejandro Toledo. Pero sí creo que en ese momento el gobierno confronta, en el mes de febrero, que ha sido un mes difícil, confronta situaciones que nacen de temas ajenos a su voluntad, como el precio del petróleo, pero donde podría hacerse por lo menos un gesto para que la población vea que su gobierno hace algo en el tema de los impuestos. Confronta la situación explosiva de los cocaleros, la situación de la renta básica, donde ha habido muchas marchas y contramarchas. Pero creo que finalmente, como balance, para decir algo positivo, ¿cómo salimos de este problema? ¿Cómo devolvemos confianza a la población, estabilidad en el sistema político? Insisto en el diálogo, en el relanzamiento del acuerdo nacional. Yo diré que el partido aprista, como partido del alternativo, de la oposición, según se quiera, está en toda disposición de dialogar, de plantear sus propuestas en medicinas, en electricidad, aún en el tema de la gasolina, de usar también de su capacidad social y organizada para lograr el diálogo y para ayudar en cada uno de estos temas. Nosotros creemos que es de conveniencia para todo el Perú, para todos los partidos y para todos los ciudadanos que superemos esta circunstancia. Doctor García, ¿usted se ha reunido con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Luis Solari?
¿Usted le ha hecho llegar todas estas sugerencias al Premier, sobre todo porque usted dice que el presidente siempre termina haciéndole caso, así se van a criticar las declaraciones suyas? No he tenido ocasión de conversar formalmente con una agenda con el doctor Solari. Yo he dicho que fue un encuentro amical, casual, pero no llevar aquí cada uno una agenda para conversar los temas. No estoy, diré, facultado para hacerlo en nombre de la oposición o en nombre de mi propio partido. Pero en cada ocasión que tengo de conversar con las personas del gobierno, les digo dos cosas. Primero, nuestra voluntad de ayudar, de concertar y no destruir. Y en segundo lugar, sí, la expresión de las críticas y problemas que vienen desde la población. Pero le reitero que personalmente, y estoy seguro que el Partido Aprista como institución, nosotros estamos dispuestos a conversar, nosotros estamos dispuestos a ayudar, nosotros estamos dispuestos a poner el hombro cuando sea necesario, siempre y cuando haya una política social de solución a temas cruciales como la agricultura, las medicinas, las tarifas. Todo esto es fundamental para nuestro pueblo. Esta semana, una de las noticias que también ha llamado la atención es con respecto a que el señor Genaro Delgado Parker ha tomado la administración de Canal 5 y usted días antes había mostrado su disconformidad y apoyaba a la antigua administración. Y también se ha señalado que usted ha tenido reuniones con el presidente del Grupo Bavaria, los que van a tomar el Canal 4. ¿Cuál sería su... Yo creo que son absolutamente especulaciones e inexactitudes. El principio de la libertad de prensa debe ser respetado por los gobiernos y por todo el sistema político. Y la libertad de prensa significa que quienes hacen noticia, quienes hacen opinión o entrevista tengan absoluta libertad más allá de los intereses comerciales de las empresas a las que pertenecen. ¿Este cambio de administración ha sido producto de una decisión judicial errada o una decisión judicial que no correspondía? Las decisiones judiciales solo son firmes y finales cuando provienen de la última instancia. De manera que yo como demócrata confío en el Poder Judicial y veremos a dónde conduce todo esto. Lo que interesa es que haya una efectiva libertad de expresión y que el periodista, que es el que hace noticia y el que informa, tenga la capacidad de traducir los intereses sociales en sus entrevistas y en sus opiniones. ¿Usted puede considerar el tema Bavaria? ¿Podría ser un poquito más puntual, por favor? Sí, hay una especulación que yo llamaría casi ridícula. El caso, el haber sido asilado en Colombia no me determina a ser el hombre de los intereses colombianos, por favor. En el fondo ojalá lo fuera, porque hay grandes inversiones que hacer de Colombia en el Perú y viceversa, pero es simplemente una especulación. Según la revista Caretas, algunas personas del gobierno han tenido temor de esta presencia de el Grupo Bavaria en la toma de del Canal 4, pero yo creo que leyendo bien las cosas ustedes podrán ver que Bavaria es solamente un tercio, que está el diario El Comercio, que no es exactamente conocido por su filiación pro-aprista, pero que es un periódico importante y bueno, y está el diario La República, de manera que creo que este equilibrio que se ha logrado es muy importante y creo que abre el camino a algo básico. Primero, más integración de contenidos y de inversiones andinas, y en segundo lugar, abre el camino a la llegada de capital internacional, que es fundamental para la televisión del país. Es fundamental que también se globalice la televisión y la actividad comercial televisiva y periodística con la presencia internacional. El mundo de hoy está absolutamente globalizado noticiosamente, informativamente. Sería un absurdo que siga existiendo pues restricciones a esto que en verdad nos permitiría mejorar toda la calidad de nuestra producción televisiva. Una precisión, entonces el gobierno no ha intervenido en esta resolución judicial, ¿la considera transparente? No, yo no paso a considerar y a declarar temas, yo no soy juez que sentencie definitivamente. Yo no estoy en la conciencia del doctor Toledo o de su gobierno, no sé qué intereses puedan haber existido. Lo que me interesa y me preocupa y desearía es que si hubo voluntad no se traduzca en la sujeción de un medio al gobierno. Yo creo que eso le hace daño al medio y le hace daño también al gobierno. Muchas gracias.